nada que reprocharle al Turco Mohamed. Yo creo que debe estar más preocupado el América, porque le van a o le pueden ahí hacer competencia en el tricampeonato que las Chivas. O sea, las Chivas, ya sabes, como dice Chicharito, ellos están en otra liga, en En otra otra pelea, en otra galaxia. carrera. Pero el América, ya debe sentir que le vienen respirando en la nuca con el tricampeonato, ¿no? ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, un podcast que obviamente estaremos no rindiendo homenaje, más bien un reconocimiento a lo que ha sido el Toluca, el homenaje que se lo haga quien se lo tenga que hacer. Aquí no homenajeamos ni agradecemos absolutamente nada, absolutamente nada. Podremos, eso sí, dar alguno que otro reconocimiento a la gente que hizo bien su chamba, a la que estuvo cerca de hacer bien su chamba, y también, bueno, tendremos que ensañarnos con los que nunca hacen bien su chamba. Pero bueno, vamos desglosando hasta por temas, Elizabeth Patiño, porque yo creo que en este momento lo más tangible debe ser la angustia de tus chivermanos que ya se sintieron atrapados, cazados por el Turco y por el Toluca, de una América que se debe sentir amenazado, porque la versión que vimos en 2025 de la América fue totalmente lamentable, y mientras sigan tomándose decisiones como las que se han venido tomando recientemente, no le veo posibilidades de cambiar la historia. Y también, bueno, pues explicarle a la gente por qué el Turco ya empezó a reclutar jugadores para el próximo torneo. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerde que el mejor enemigo, entre comillas, lo de mejor, el mejor enemigo del Toluca para conseguir el tri es el tri. ¿Por qué? Porque la próxima liguilla se va a jugar sin seleccionados de la liga. Entonces, vamos pensando que Toluca va a jugar sin Gallardo, que Toluca no sé si va a jugar Barbosa, que Toluca no va a tener a Marcel, que Toluca no va a tener a Alexis Vega, y entonces te imaginas un equipo así metido en la liguilla, no tiene muchas posibilidades, pero el Turco a veces hace magia. Por eso están yendo ya sobre Emiliano, el del Puebla, y buscando otros jugadores. Así que la historia parece interesante, Elizabeth Patiño. Sí, Rafa, el turco hace lo que parece imposible, pero sí tiene, como todos los equipos necesitarán reforzarse, me imagino, en algunas posiciones, en algunas líneas. Ayer creo que con el equipo que jugó el tiempo extra, pues decías, con este equipo no va a ganar Toluca, ¿no? Todos los que mencionaste, bueno, Alexis Vega estaba, pero no estaba porque estaba en una pierna y apenas y se podía mover. Ah, Y aún así, pero, bueno, pero en el claro, momento claro, en los momentos importante importantes no apareció falló. y marca los dos penales, que no es fácil marcarle dos penales a Nahuel Guzmán, pero no tenías a Paulinho, pero no tenías a Castro, ¿a qué otras modificaciones? Bueno, no tenías a Marcel, ya estaba cansado, ya El no tenías el niño, niño, o sea, tu base de futbolistas que te marcan diferencia ya no estaban cuando los necesitabas. Entonces el turco, eh, 8 mexicanos en la cancha, pero ¿eh? comenzaron con muy poquitos, Rafa, ¿no? Que ya después, No, que ya bueno, después no, las no, a ver. exigencias te fueron llevando a tener que echar mano de ellos. Pero nada que reprocharle al Turco Mohamed. Yo creo que debe estar más preocupado el América, porque le van a o le pueden ahí hacer competencia en el tricampeonato que las Chivas. O sea, las Chivas, ya sabes, como dice Chicharito, ellos están en otra liga, en En otra otra pelea, en otra galaxia. carrera. Pero el América ya debe sentir que le vienen respirando en la nuca con el tricampeonato, ¿no? Y lo más triste es, y lo tuvo que reconocer Ricardo Peláez en Picante, por ahí está el clip, búsquelo en redes sociales, en la cual él acepta y casi casi le ofrece disculpas al Turco Mohamed por la forma en la que sale del América, para que después el Turco se fuera directamente a Rayados. Y todo por los chismecitos de Paul Aguilar, ¿no? Que bueno, para eso me gustaba. Pero en el escenario completo, sí, hay muchas cosas que reconocerle al trabajo del Turco Mohamed. El hecho de que si pierde a un jugador tan importante como Alexis Vega, lo supo solucionar. Si pierde por necesidad a un jugador como el Niño, que estaba totalmente agotado, lo sabe solucionar.
Si ocurre lo mismo con Paulinho, bla, 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 con el mismo, cuando dices tú sale Marcel y entra Fernando Arce Jr., y dices, ¿pero qué Fernando Arce Jr. no se había retirado ya? Bueno, pues no se retiró, que ahí estuvo en la cancha y le rindió en las urgencias que tenía el Toluca en ese momento. Entonces, me parece muy bien que empiecen a buscar, si quieren ser tricampeones. A ver, recuerden, en septiembre de este año, aquí le platicamos, porque el turco nos lo dijo, sí quiero ser tricampeón. Y después nos ratificó él y Suinaga diciendo que le habían renovado contrato por 2 años y que en junio revisaban el contrato para ver qué se venía. Entonces, si en junio termina siendo tricampeón, seguramente la renovación de contrato va a ser muy jugosa. Entonces, es un objetivo, o sea, sí es un plan ya personal de Mohamed, sí es un plan ya del Toluca, el tumbar al América. Y aquí es donde nos queda claro algo que hemos, por lo menos yo he insistido mucho, Eli. No hay grandes en el fútbol mexicano. Hay unos que son más populares y otros que son puro populachero. Ahí pongo yo a Pumas y Cruz Azul. Pero la verdad es que la grandeza, ¿cómo la mides? O sea, por lo que hicieron el Jurassic Park de Chivas en el campeonísimo, por lo que hizo durante una década en la que estuvo Díez Barroso al frente del América y hubo títulos de muy alta suspicacia, de muchas dudas. Recordemos el de aquel contra Pumas, recordemos aquella liguilla contra Chivas. O sea, hay mucho para ir estableciendo ahí. Entonces, no hay grandes, no hay grandes. Y si ponemos ahora el Toluca, lo tenemos que poner tal vez en una dimensión de respetable como tendríamos que poner al equipo de Tigres, ¿no? Sí, sí, los dos están en esa línea, sobre todo porque a Toluca le costó trabajo, ¿no? Había inversión y no encontraban la forma de consolidarlo en títulos, que es lo que se busca cuando inviertes mucho dinero, cuando conformas un gran plantel. Y creo que con el turco puedes tener algunas situaciones que no te gusten, Rafa, pero sabes que te va a tener muy cerca de llevarte a ser campeón, porque es un tipo que trabaja bien, porque es un tipo que conoce la liga, porque te maneja muy bien el grupo y porque te lleva a la mejor versión de posibilidades que tienes con el plantel que conformaste. Ya después, bueno, habrá otros que compitan, pero el turco Mohamed es un técnico de garantías. Yo no sé tanto si en ese momento Peláez tendría que ofrecerle una disculpa, ¿no? Digo, al calor del momento, sabemos que el turco también tiene antecedentes, que de pronto se aburra y se va, que el trabajo físico no le encanta, que no es un tipo que trabaje tantas horas al día, o sea, tenía ciertas cosas que a lo mejor Peláez Pero lo hizo sí te campeón al hace campeón, América. pero hay cosas con las que no puedes estar compatible y al final, bueno, se termina la relación laboral, no para ofrecerle una disculpa, pero el turco habitualmente a donde llega hace las cosas bien y lo hizo con Toluca. Lo primerito que me sorprendió fue no estaba Hugo González en la portería, estaba Luis García. O sea, ya desde ahí ya tenía un ingrediente especial para ver el partido de la final. Son cosas que de pronto algunos decían que por cábala en la transmisión. No sé qué tan cabalero, sí sé que es cabalero el turco Mohamed, pero si es por cábala, Sí. pues le funcionó, ¿no? A ver, no hay un jugador ni un técnico argentino que no tenga cábalas. O sea, todos, hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo los he conocido, todos tienen una cábala muy marcada. Y se vale, y digo, a final de cuentas, te ataja penales, y te resuelve el partido en los momentos importantes. O sea, no te equivocaste utilizando a García Palomera. Hugo González se puede sentir campeón, se puede sentir ofendido, lastimado, pero seguramente el turco lo que va a hacer, ¿sabes qué? Lo tengo condicionado. Vamos comprándolo, lo quiero de portero. Espero que no haga, porque también lo hemos criticado al turco. ¿Te acuerdas que llevó aquel portero, aquel bulto argentino Sí. Carrizo, que lo llevó a Monterrey nomás para que jugara los partidos de Copa y que le costó un dineral a Rayados y que a final de cuentas terminó totalmente repudiado? Sí, o sea, no vamos a elogiar al turco o a reconocer lo que hace el turco sin olvidarnos de sus antecedentes, ¿no? La forma en la que el segundo torneo, después de haber hecho campeón a Monterrey ante el América, pierde totalmente los papeles, la forma en la que abandona a los Pumas, cómo miente para irse con show. Eso no lo vamos a olvidar, pues, lo vamos a tener que tener presente. Su liga con Bragarni, con Merino, con Uriel Pérez, con todos esos, no lo vamos a dejar de lado. Pero lo que pasa es que está entregando resultados. A ver, yo criticaba a Simón
un tipo que fue desechado así, apestado River. en River, que ayer volvió a demostrarlo. Es un muy buen defensa, pero cuando quiere utilizar la pelota bien, la entrega al contrario y en condiciones de riesgo para su equipo. Pero lo ves en el penalti y dice, ¿dónde te la voy a poner? Ahí, abajo a la izquierda del portero. Y ahí agarró y la puso y dice, yo estaba seguro que lo fallaba. Dije, este tronco que le va a pegar bien al balón, tómala, la puso ahí. Entonces, a ver, algo tiene Mohamed para identificar al jugador y algo tiene Mohamed para identificar las eventuales falencias del futbolista y fortalece al jugador. Digo, lo hemos visto con la resurrección de Alexis, con la resurrección de Marcel, etcétera, etcétera, etcétera. Es que Rafa, cuando veías, bueno, entraba Bruno Méndez, que sí lo ha utilizado, pero entraba Domínguez y entraba Virgen y entraba Arce y decías, ¿cómo carajo le va a hacer Toluca para no llevarlo a unos penales? Que yo sé que Tigres se frotaba las manos para llegar hasta esa instancia. Se veía muy difícil porque realmente Tigres a quién perdió, pues solamente sacó a Guiñac porque ya te lo exigía así el partido, pero tenías a tu equipo completo, sin olvidar que Angulo, bueno, no pudo estar en este partido de la final por lesión, pero Tigres era un equipo completo y Toluca era un equipo que decías, bueno, pues a ver cómo se rehace Turco Mohamed para que este equipo funcione y te lleve a tal vez hasta una instancia de penales. E inclusive en ese tiempo extra es Simón, ¿no? El que falla una clara, Sí, bastante sí, sí, clara, sí. que tiene la No, posibilidad. es Yo un también cuando tronco. cobré el penal dije, ay, no, si lo va a cobrar el penal, como acaba de fallar esa, pues obviamente sentías como poca tranquilidad de que pudiera pasar. Y pasa, el mismo Arce, ¿no? Entra muy mal, entra desastroso por su culpa, se generan dos contragolpes y el penal lo cobra muy bien. O sea, es de pronto el estado emocional, ¿no? Sabemos que es por eso, pero tener a Nahuel, no sé, Rafa, si a ti te da la misma como perspectiva, seguramente lo conoces en persona, pero sientes como que abarca mucha parte de la portería, ¿no? No debe ser fácil cobrarle un penal a Nahuel Guzmán. No, es que de hecho algunos de los disparos que adivinó prácticamente llegó a rozarlos, algunos de ellos. O sea, es un buen portero al que seguramente el estado atlético, pues ya por la edad obviamente no está en sus mejores condiciones. Pero ahorita que mencionabas a Virgen, yo dije, este chamaco, pues, si lo acaban de desempacar de la Sí, además su sub-20 carita se y veía lo como un pone poco asustado, ¿no? Pero y agarra y lo pone donde. No, no, es decir, vamos, voy a repetir lo de Bielsa, ¿no? En los entrenamientos es un gesto técnico el tiro desde el manchón, pero en los partidos es un gesto emocional. Y ahí la dimensión te la marca muy claro un hecho. ¿Quién falla de manera definitiva por el equipo de Tigres? ¿verdad? Angelito Ujú. Correa. Bueno, y O Joaquín, sea, ¿no? ahí, no, bueno, pero Correa era cuando estaban ya en el mano a mano, en el tete a tete. Entonces ahí era donde se estuvo, pues es Ángel Correa, o sea, el tipo con campeón del mundo, personalidad argentina. No la puede fallar y tómala. O sea, son esos escenarios. El partido en general, más allá de lo que podamos ir desglosando de manera individual, fue un buen partido de fútbol, fue agradable, complicadito a ratitos porque sí tenía que ser tácticamente, pero fue una muy buena final. En la transmisión que yo tenía, que por cierto, detestable, porque en la pantalla te ponían prácticamente unas tres cuartas partes de anuncio que duraba, qué sé yo, 15 20 segundos, pero bueno. Entiendo que es publicidad, pero decían que era la mejor final. No, para mí la mejor final en la historia del fútbol mexicano, tal vez porque yo la viví ahí y además me tocó en la tribuna porque me vetó el pase de prensa a la Federación Mexicana de Fútbol, saludos Decio de María, es la de América Cruz Buenas noches. Azul, aquella de la lluvia, del cabezazo de Moisés Sí. Muñoz, de la histeria del Piojo, o sea, para mí esa No, es la también mejor final del la fútbol reciente, la mexicano. de Anselmi con Cruz Azul, Rafa, fue una muy buena final. Sí. Sí, yo me quedo con aquella, te digo, a lo mejor porque emocionalmente estaba inmerso en Sí, ella, puede ¿no? ser. Creo que esta de América Cruz Azul fue muy buena, fue muy emocionante por cómo se dio el partido, pero la de ayer no se quedó atrás, ¿eh? O sea, esta final fue mejor, creo, futbolísticamente, de emociones y todo, que la que vimos el torneo pasado contra el América, ¿no? La América como que
Sí, no, manejó más el América partido y nunca. América ya Sí. no dio la batalla que sí dio Tigres, aunque muy cuestionado. Escuchaba ayer por la noche al Tuca Ferretti, y yo sé que el Tuca Ferretti tal vez no le sacan un 2-0 si ya lo tienes a favor, ¿no? Lo sé por la experiencia, pero él decía, bueno, quieres o tendrías que manejar un partido o un resultado con mataron a Bruneta, que tuvo, la verdad, pues no tuvo una brillante final, ni el partido de ida ni el partido de vuelta, pero con Bruneta dice, pues difícilmente te va a ayudar a presionar. Con Correa lo mismo, es un gran jugador, pero no te ayuda tanto a ir a presionar, a asfixiar, a recuperar. Y Guiñac lo mismo, ¿no? Más o menos por la misma línea. A mí me parece que fue un partido, a mí me sorprendió primero cuando vi que Tigres comenzó a presionar alto, pero sí físicamente no los vi con la intensidad que se necesitó, y Toluca hizo lo que quiso en el primer tiempo. Toluca Y, pudo haber hecho más de ese golazo de Niño, que parecía que no encontraba, pero estaba jugando muy bien. y a ver, este es el mejor Turco Mohamed como técnico de toda su historia, ¿eh? Y te voy a explicar Por, desde mi punto de uh-huh. vista por qué. Más allá de cómo resuelve los partidos, de cómo motiva a los jugadores, hubo un detalle. ¿Cuántos acalambrados hubo en el Toluca? Y mira que tuvo cargadita la chamba. O sea, quiere decir que el trabajo físico que antes, y de eso lo acusaba Mohamed, perdón, Peláez, que Mohamed se iba y dejaba la chamba del preparador físico. Bueno, quiere decir que está tan metido en ello, tan inmerso en ello, que no hubo ningún jugador que eventualmente tuviera una situación de contractura o de un calambre que durante el partido. Y eso me parece que es el reflejo de un muy buen trabajo físico, porque la forma en la que, no sé cuánto, por ahí se me olvidó buscar los datos en la mañana, cuántos kilómetros habrá recorrido Marcel Ruiz, que dio un partidazo, dio una liguilla excepcional, para mí fue el mejor del Toluca. No sé cuántos kilómetros habrá recorrido, cuántos habrá recorrido el mismo Nico. O sea, son situaciones que eventualmente te tienen que pasar factura en algún partido, y no, los vi enteros, ¿eh? Los vi enteros. Solo hubo un momento en el que vi que como que Marcel decía, ah, caray, aquí algo me está fallando. Y hace bien Mohamed de no sacrificarlos. Entonces, me parece que Bruce está más comprometido, y por eso digo que es el mejor turco posible, porque ha aprendido de muchos pasajes lamentables. Los vivió en Argentina, con el Celta de Vigo le Sí, fue sí, muy me mal, parece. la forma en la que abandona Pumas fue detestable. O sea, pero luego este tipo que vemos hoy, la imagen seguramente la viste, en la que está viendo los penaltis El rosario en la boca. con el rosario en la boca como si fuera freno. O sea, pues es increíble, ¿no? O sea, me parece que está haciendo las cosas muy bien. Insisto, no dejamos de enumerar los pecaditos, no, no, pero a final de cuentas, pues recordemos que todos tienen esqueletos en el armario, y algunos no se les conoce, algunos por poco importantes no se les menciona, pero aquí los hemos dicho de todos, esqueletos en el armario. ¿De quién me preguntas? De Hugo te los cuento, del Tuca te los cuento, del que tú me digas te los cuento todos aquí. Entonces, reconociendo lo que está pasando en la cancha, me parece muy bien, Elizabeth Patiño. O bueno, ¿a ti no te parece que es la mejor versión del Turco? Es que siempre, a ver, cuando lo veo en modo trabajar y serio, siempre te presentan una buena versión. Después tiene la otra cara de la moneda, que todos la conocemos, y Rafa, no es venir y reprochar, ¿no? Es la forma en cómo se ha conducido el Turco Mohamed en su carrera, y al final Claro. creo que son más las buenas, porque ves que claro, tiene un muy buen plantel, ¿no? No vamos a decir que hizo magia con nada, porque el plantel lo tenía para llevarlo hoy a ser bicampeón del fútbol mexicano, pero cuando ves la forma y cómo llegaste y irte hasta una instancia de penales, las decisiones que toma. Imagínate a tu entrenador, tienes enfrente a Correa, tienes enfrente a Gorrearán, tienes enfrente a Nico Ibáñez, etcétera, un buen equipo, y de pronto todos los tuyos ya están pues con Bueno, las cicatrices recuerda de la batalla, ¿no? Ya sufriendo, ya cómo convalecientes, perdió ya no Paiva. podían. Y Paiva perdió de miedo cuando le tocó estar en la final. Paiva, la final Paiva de arrugó. Paiva fue cuando Pachuca le mete 8, ¿no?
O sea, lo de Paiva fue Sí. lamentable. O Lo de sea, Paiva fue esa lamentable. final sí fue muy mala de parte de Toluca, pero de ahí llegó el Turco y se recompone. Bueno, Rafa, ni Nacho pudo ahí, ¿eh? No, no era el mismo equipo, no tenía estas De hecho, bestias que al tiene que hoy. A golean por 8 Marcel, es a Nacho, no es a Paiva. porque recuerda que Marcel hace, no voy a decir Marcel, eso de Marcel me parece una payasada. Marcel anotó 10 goles, si mal no recuerdo, con Nacho Ambriz, 8, perdón, 8 y fue el mejor asistidor de este Toluca. O sea, lo hizo rendir también, pero lo que estamos viendo hoy de Marcel Ruiz, o sea, yo me pregunto, Javier Aguirre, ¿qué estará pensando? O sea, Alexis Vega es una bestia con el Toluca, Marcel Ruiz una bestia con el Toluca, Gallardo un tipo que no se cansa y no se equivoca en la Muy bien, decisión de Gallardo. jugadas como le pasa con la selección. Entonces dices tú, lo que te preguntaba la semana pasada, ¿es el entrenador o es el jugador? ¿Es el futbolista que cuando lo sacas de su hábitat, del útero materno que representa Toluca, se pierde? ¿O es el entrenador que no le logra llegar a la cabecita? Es difícil porque, digo, Javier Aguirre es una de sus grandes virtudes, ¿no? El entorno habitualmente en la selección es toxiquito, ¿no? Y futbolistas que ves bien fuera llegan a la selección y no terminan por brillar igual. ¿No pensaste que el Turco hubiera sido una gran opción para la selección? ¿No lo pensaste ayer? Sí, A sí lo ver, pe Yo pensar en creo que eso, todos en algún momento porque ves a Marcel, porque ves a Alexis, o sea, sabes que soy futbolistas que pueden estar en la selección y pues ves al Turco y a donde llega es campeón, si lo piensas como de, mira, a- a- pudo ser ahora, y no fue. recuerda, y yo no le quiero llamar fobia, pero recuerda que una de las explicaciones que dio el grupo de seleccionados que pidió la salida de Diego Coca fue muy puntualmente esa. Es otro argentino, más de lo mismo con el Tata Martino que finalmente se supo todo lo tóxica que fue la relación. Entonces, me parece que mientras tú le hagas caso a los jugadores de qué tipo de entrenador quieren, pues entonces vas a terminar refugiándote en lo que se les pegue la gana, en el que lo apapache, le trate bien y que de repente, en el caso de Javier, le suelte una mentada de madre de vez en cuando. No le van a entregar la selección. O sea, eso nos queda claro. No le van a entregar la selección. El turco ha dicho que no le interesa la selección, pero yo no descartaría que después del Mundial, ¿no? Yo a Rafa Márquez, a ver, Rafa Márquez yo lo veo en desventaja, porque Rafa Márquez no ha tomado decisiones puntuales en la selección porque conozco a Javier y Javier puede tener como todos, como La Volpe, como Bucet, como todos, puede tener muy buenos auxiliares, pero como dijo una vez el mismo Aguirre, al que corren, si fracasa, soy yo. Entonces, Rafa Márquez podrá estar asistiendo, opinando, lo que tú quieras, pero Rafa Márquez no ha sufrido en la banca lo que tiene que sufrir para trabajar con la selección nacional. Yo creo que va a pasar esto, ¿eh? Rafa Márquez va a estar 2 años, no va a llegar ni a terminar las eliminatorias y va a terminar entrando otro entrenador. Por ahí dijo Ibar Cisniega, no, él está firme, está por contrato. Ibar, pobrecito, o sea, no opines de lo que no sabes. ¿Cuántos contratos se han roto No, yo creo que sí lo sabe, pero en tiene el mismo esos? mood de todos los que han estado No ahí. sabe. Este está, bueno, ¿Qué vas a ver o a menos Cisniega, que te hombre? encapriches, como lo hizo John de Luisa con el Tata, ¿no? Y dejarlo, Sí, sí, pase lo que pase. o Guillermo Cantú con Osorio, ¿no? Siempre, siempre puede existir un capricho para dejarlo. Pero ayer yo sí que vi al Turco y dije, pues mira, mi opción uno siempre lo pensé que era Guillermo Almada antes de Javier Aguirre, pero el Turco no hubiera estado mal, porque y tú has estado tal vez más de cerca de él, Rafa, ve muy bien el fútbol, ¿no? O sea, No, es un tipo que sí está a sí. otro nivel, que sí entiende que puede trabajar poco, pero lo que trabaja lo hace muy bien y fortalece con Y, ciertas cosas como la pelota, por ejemplo, la pelota parada, que ha sido una debilidad para la selección mexicana, el Turco la trabaja muy bien. y los penaltis. Los penaltis, ¿sí? ¿Crees que Sí. trabajó mucho los penaltis? Yo No, creo que no. a ver, no, a lo que yo voy es que por lo menos él los trabaja
Y recordemos que México ha quedado eliminado también en las instancias de los penaltis, ¿no? Pero no creo que ocurra, ¿eh? No creo que ocurra. Más allá ¿por qué? Porque él entiende el escenario tóxico de dirigir a la selección mexicana. Yo creo que va a pasar eso, ¿eh? 2 años para Rafa Márquez, él se va a hartar, algo va a pasar y van a decir, ¿y ahora quién? Pues tráete al turco, no hay otro, véngase, vámonos. Es lo más probable, ¿eh? Yo no creo que vayan a tomar una decisión de otra forma. Pero en fin, vamos a ver qué ocurre. A ver, sí, la selección mexicana puede arruinarle al Toluca el tricampeonato. El tri es lo más tóxico para este tri que busca el equipo de Toluca. La liguilla se juega sin seleccionados, Conca Champions se juega sin seleccionados, es decir, todos los títulos que pueda tener el Toluca y que pretenda ganar el próximo año van a pasar por los caprichos de la selección mexicana, especialmente en el primer Sí. semestre. Ahí es donde estará muy expuesto. Insisto, no sé, Diego Barbosa no creo que lo llamen, no me parece que sea peor que Kevin Álvarez o que tu Jorge Sánchez. Seguramente van a llamar a Gallardo, seguramente va a estar Marcel Ruiz, Alexis. seguramente va a estar por ahí Alexis Vega. ¿Y quién más Bueno, te escuché gusta? que, Creo que serían todos, ¿no? aunque no es una opción número uno, pero que no descartarían a Paulinho con Portugal, ¿eh? Ah, bueno, entonces sí, pero Digo, es a ver, difícil, recuerda pero que no lo tiene, o sea, lo tienen como en el radar por la cantidad de goles que ha hecho. por eso, Paulinho pertenece a Sí. Portugal. A Portugal no le van a dar la concesión que le van a dar a México. O Ah, sea, bueno, es es cierto. una decisión de la Federación Ujú. Mexicana de Fútbol. Te quito los jugadores en la liguilla, pero Portugal, oye, quiero a Paulinho antes. Espérate, muñeco, lo estamos ocupando ahorita. Luego regresa mañana, ¿sí? Entonces, no, Paulinho no creo que se lo quite. Pero también va a pasar con otros. O sea, Tigres, ¿qué le van a quitar? Le van a quitar a Lainez, que está finalmente rindiendo lo que se esperaba de él. ¿Quién más te? Bueno, Angulo seguramente lo tendrás que convocar y ya no veo muchos más que de repente ¿Quién puedes más? estar llamando ¿Cuánto por tiempo ahí, tiene de ¿eh? Y el contrato América Ángel también. Correa? Ah, no, no, de Ángel Correa te Sí. cuento, estaba leyendo en un insider de la MLS que lo quiere el Inter Sí, no Miami, lo dudo. que el Inter Miami va a soltar lana por él. Vamos a ver. Y yo creo que, o sea, siempre que les dicen quiere estar cerca de Messi, te vas con Messi, ¿no? Sí, Claro, o sea, es decir, si a él le preguntas, él se sí. va, pero se va. Y seguramente en la MLS, donde enfrentaría puros troncos o conos, pues, se cansaría de hacer goles, ¿no? Muy, muy buen jugador. Es el Pero mejor ayer jugador de la liga, arrugó. Rafa. Con todo y que se comió su penal, Sí, pues pero yo sigo pensando que sigue siendo. En la liguilla yo me voy con Marcel Ruiz, ¿eh? En la liguilla yo ¿el me voy partido con de ayer Marcel o Ruiz, en fue la el mejor de liguilla en todos. general? En la liguilla en general, en la liguilla en general me voy con Marcel Ruiz. Tú vas a mencionar a Nico Castro, estoy de acuerdo con Nico, también muy buen jugador. Pero no fue el mejor en la liguilla. Tuvo una No, muy no, no, buena no, no. fase Ayer tuvo dos de regular y creo gol. que en liguilla le costó un poquito. Aparte, Marcel Ruiz, no, o sea, no se cansa. Es increíble lo que No, corre, o no, sea, no. las piernas, y cada que hacían como un tiempito, o bueno, en el tiempo agregado, sus masajitos en sus piernas, pero el tipo seguía corriendo y seguía buscando y Y, recuperaba y finalizaba y se asociaba, o sea, todo lo hizo Marcel Ruiz. Yo también creo que de Toluca me quedo y con también, Marcel. y también hacer énfasis en algo. O sea, había pelotas divididas y le importaba poco, iba y Sí, metía la pierna. O también le sea, pegaron sabroso, ¿no? eso Hubo es una lo que que. le dio uno, luego le dio el otro. Pero nunca Y arrugó. bueno, César Ramos dejó que hubiera mucho contacto, que no me desagradó, ¿eh? Sí, pero el hecho de que un jugador como Marcel Ruiz de repente no tenga miedo de meter la pierna cuando haya que meterla e incluso en jugadas de riesgo, eso es Sí. fantástico. Ahora, Eso esa te versión habla como pues, de tanta intensidad no se le ha visto en selección. O sea, ayer le vi liderazgo, iba, no, pegaba, chocaba, se levantaba. Si esta versión de Marcel la puedes llevar a la selección, es todo lo que necesita Javier Aguirre, ¿no? Porque es lo que les pide. es que tendrías tu media cancha armada ya, ¿no? No sé si Edson, que a mí me parece que debería estar jugando de defensa central y con línea de cinco, Pero pero si esa está es ahí es otra bronca. Marcel, Edson Pero y Gil, ¿no? y- Ujú. claro,
Sí, sí, sí. Y tienes la opción de que Lira, que está también También anda muy jugando muy bien. bien, Ujú. ponerlo ahí y bajar a Edson Álvarez con una línea de cinco, que sería fantástico. Pero pues Adela, ya sabemos que tiene muchos parches que solucionar Javier Aguirre. Así que bueno, pero ese es el escenario. Eh, César R. por los suelos, fantástico el trabajo. ¿Sabes qué me gustó? Que mandó al diablo al bar. Nunca le hizo caso al VAR. Bueno, había alguna O sea, el VAR jugada, dijo, creo que es Paulinho, ¿no? El que hace ahí, sí le pisa. ¿O quién se iba con otra más? Ah, no, bueno, era sí, esa, la sí, de sí, sí. Paulinho, era otra, la del central, ahorita se me fue el nombre, que igual creo que era segunda amarilla, que le hace la jugada a Gorrarán. Y, Eh, uh, y Guerrero, nuestro fan, el cantante Guerrero, él, él subió una imagen, un video a Twitter en la cual sí es claro el penalti para el jugador de Toluca, no recuerdo quién era, si el Niño o quién, no, el Niño no, porque él cobraba. Pero bueno, un claro penalti a favor de Toluca que no lo marcan. Y que entiendes, a ver, si no participa tan directamente en la jugada, déjalo seguir, es fútbol. Me encantó lo de Palazuelos, ¿eh? Me encantó que mandara al diablo al bar. Así, así. O sea, qué bueno que tenga la autoridad y los pantalones y el desafío de decir, me importa un cacahuate el bar, que en lugar de permitir que el VAR te administre el partido. pero de pronto parecía Fantástico. O lucha sea, libre, ¿no, Rafa? Así, sí se dieron. sí, Yo sí veía, pero se pateaban, estaban en el suelo, se levantaban y él, que siga, que siga. Yo dije, ¿en qué sí, momento sí puede haber algo, una entrada medio fuerte? Es la de Pereira, ya tenía amarilla, creo que tendría que haberse llevado una segunda amarilla, pero César estaba convencido de que él no iba a influir en lo que se decidía al final, en el resultado de dejarlo con un hombre menos. Pero para mí fue un muy bien pitado. Me gustó. Que por momentos sí y estuvo en el gradito ahí de intensidad, fuerza desmedida, pero me gustó cómo dejó que fluyera el partido. no, y además mostró autoridad cuando los jugadores se acercaban a reclamarle. En una vi que hasta le Bueno, dio ahí estuvo el medio hazte para pasaje, allá y hizo para atrás a Lainez, así como, o sea, igual metió brazos, se paró, o sea, muy bien, con mucha sí, personalidad y lo hizo muy bien. Es y, Pereira, además estuvo con Pachuca en el Mundial de Clubes, igual ayer que lo veía ha tenido una gran liguilla, hablaste de Marcel, pero Pereira tuvo una súper liguilla con Toluca y dije, Pereira fue el que le prestaron al Pachuca, no lo vi así, la verdad, en el Mundial de Clubes, ¿no? Y es un gran jugador. O sea, en la defensa fue el tipo que te ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo al turco y tampoco se cansaba. Iba, corría, pegaba, le pegaban eh, y muy bien. a ver, el turco Mohamed nos demuestra algo y que creo que es algo que tiene, qué sé yo, Javier Aguirre, el Tuca también lo creo que lo tendría. Cuando hablan con el jugador, le hablan pero frontalmente. O sea, ¿cómo te diré? Como que le dicen, hey, aquí, a los ojos, a los ojos. Entonces eso le da un dominio de la situación y un dominio emocional del futbolista. Y los demás, no, pues, los agarran así, con la cabeza agachada. No, espérame, pues le estás mandando un mensaje. Asegúrate que llegue el mensaje, ¿no? Fíjate cómo el turco hubo indicaciones que él no daba, sino que daba sus auxiliares. En cambio, en el caso de Pizarro, pues era el Bueno, solito y a veces creo que estaba se ahí también engentó. Guiñac, ¿no? Entre peleándose con el cuarto árbitro y dando Sí, indicaciones. Que también Nahuel varias veces se acercó a la banca a platicar con Guido. Pero, a ver, no creo que Guido se haya equivocado. Sí entiendo que a lo mejor un técnico con un poquito más de experiencia hubiera cuidado o intentado cuidar el partido con la pelota, pero ayer decían, es que no se podía tirar tan atrás. Yo no creo que Guido les haya dicho que se tiraran para atrás. Yo creo que Toluca te llevó ahí, porque Toluca estaba jugando muy bien. Y bueno, no sé qué indicaciones específicas les haya dado Guido Pizarro, pero me parece que también Tigres tuvo sus buenos lapsos en el partido, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y bien lo de Tigres, o sea, buena inversión. Si no es este año, ya tiene una base muy sólida
para el próximo año o si él ya debe de convertirse en un jugador de alternativa realmente y encontrar qué haces con Marcelito y con Antuna y Córdoba estaba en la No, no estaba banca. ni en la Creo banca. que no va. ¿Estará lesionado o estará lesionado de acá del coco? Bueno, Ya no, esa no lesión sé, ya lleva pero varios años, pero sí. pero no, no estaba ni en la banca. Y bueno, fue el tema de Flores, Antuna, ¿qué va a pasar con ellos, no? Creo que son jugadores, pues, que ya no te van a sumar mucho más, y tal vez necesitas algún otro volante, uno más recuperador. Gorriarán hace mucho, pero bueno, no puede hacer todo. Y nada más, ¿no? Algunos decían o cuestionan qué va a pasar con Guiñac. Yo creo que Guiñac se avienta unos 6 meses más, ¿no? No, pues Tiene él tiene contrato. contrato. Él tiene contrato. Cuál es la prisa? Ya después veremos qué decide, porque sí, evidentemente va a caducar. Y evidentemente Nahuel también tendrá que entender que llegará el momento en que caduque. Pero a final de cuentas, lo de Tigres, vamos, Tigres tuvo personalidad, Tigres tuvo intensidad. Tigres supo jugar a su manera la final con los evidentes errores que se presentan ya en la instancia de los penaltis y también, bueno, me parece que esto altera la percepción en Monterrey. Si hay un equipo es Tigres. Los muertorreyes, el muerto rey se acabó. O sea, el muerto rey gasta mucho dinero. El muerto rey contrata cada bulto como el Tecatito Corona, como Marcial y como tantos otros. No pasa nada, no pasa No, absolutamente nada o con sea, él. Pero Monterrey bueno, no lo ves con la personalidad, y vaya que ha tenido algunos títulos, pero no es Tigres. Tigres se lo ha ganado, tiene un gran plantel, no necesita demasiado y va a volver a ser contendiente para ser campeón del fútbol mexicano el siguiente torneo. No tiene mucho que fue campeón, le ganó la final a Chivas. ¿Qué estarán pensando tus chivermanos? Tú que los conoces, a ver, tú que estás muy adentrada con la identidad de los Gonzalitos, de los chivermanos, ¿qué estarán pensando en este Que momento, ellos no? van en otra carrera, Rafa. Eso, o sea, ellos deben estar pensando en eso, que ellos van en otra carrera y que deben estar conformando. Bueno, este chamaco Brian lo han pintado como la solución a todos los problemas. Vamos a ver, vamos a verlo, ¿no? Porque siempre en Guadalajara pasan cosas extrañas de futbolistas que puedes esperar mucho y que de pronto pues no pasa nada con ellos. Ha tenido a excepción del Chicharito y de Pulido, creo que ha tenido buen ojo Chivas en las últimas contrataciones. Puede que Brian se adapte y que tenga un gran torneo como el que tuvo la Hormiga González, ¿no? Que lo pueda llevar seguramente hasta selección. Que hablando de lo que no tendrían, pues a lo mejor Chivas no lo tendría si es que Javier Aguirre decide en algún momento llevarlo. ¿Y quién más perdería Chivas? Creo que sería el único, ¿no? No, Sí, creo que va a llevar al realmente. Cotorro, Ah, ¿no? bueno, y Luis Romo. ¿O no? No, y Luis El Romo, y claro, Cotorro, y sí. claro, nuestro guacamayo Jacinto, claro, no. O sea, sí tendría que aportar a la selección definitivamente Chivas. Y esto obviamente le va a dar oportunidad a la pelucera, como por ejemplo a Monterrey, de tener acceso a disputar el título. Y el América tendrá que solucionar, tendrá que hacer algo que de verdad, ya pasó tiempo de que quedó eliminado y yo no le veo por dónde, ¿eh? Está el caso de Emiliano, supuestamente iba a ir el América con todo, luego Cruz Azul con todo, y parece que Toluca directamente con el promotor dijo, a ver, venga, vamos sentándonos y nos lo traemos. Y es un buen jugador, es un buen jugador. No, no, vamos, Y América no es un necesitaba extra. reforzarse en varias posiciones, ¿eh? Un central, un lateral derecho, algún otro volante, ya, o sea, ya Jonathan te dio lo que te tenía que dar. Alguien por derecha, alguien por izquierda. Necesitaba mucho América, ¿no? Ya tendría que estar trabajando. No, no necesito un hombre Hombre gol. gol, porque O Henry, sea, no, bueno, ya oye, no el te va a dar América no mucho tiene un más. hombre gol. Aguirre, entre sí no, Zúñiga, bueno, No, Zúñiga te hace algunos goles no, importantes, no. pero tampoco es el tipo que te resuelva. Pues ¿cuáles goles importantes, Los dos en la Eddie? liguilla, O ¿no? sea, Bueno, de todas Zúñiga maneras quedó, quedaste fuera y peor Zúñiga, aún que te sacó Rayados, ¿no? Que Zúñiga quedó a deber. Henry no Martín pudo. ya no da para más. El Búfalo Aguirre queda claro que ya no da para más. Y Víctor Dávila No. tampoco. O sea, les queda grande el Brian Rodríguez, América. no sé si ya Entonces tal vez tienes. también ya cumplió su ciclo, o sea, sí necesita, o sea, ya hoy América tendría que tener
3 opciones clarísimas de refuerzos que lleguen y se adapten rápido, no como Maximín de, es que aguántame 6 meses en lo que no. El buen jugador, díselo a Correa, ¿no? Llega y te rinde, porque es Sí, así. y porque realmente, a ver, tu proceso de adaptación a la altura de la Ciudad de México, recordemos que fue muy inteligente en eso Solari. Cuando llega Fidalgo, ¿y cuándo va a jugar el Pues tronquito lo llevó este de que sacaste de poquito la Solari, segunda ¿verdad? división de España? Sí, lo llevó Solari y lo administró. Espérame tantito. Y sí, ya cuando lo debutó, pues ya no perdió el puesto. Pero sí tiene que, si el América no entiende que debe hacer una reestructuración brutal en el equipo, yo no lo veo ni remotamente aspirando a nada. Y Cruz Azul, pues no, tampoco. O sea, no, yo no le veo. Pues tiene un muy buen plantel, eh, pero igual hay unos que tienes. Bogush, gracias por estar en México, pero que se regrese o que encuentre algún otro equipo, ¿no? Y Luca, tampoco pasó nada con él. No, no, Luquita, no, o sea, pues, la única sonrisa que ha provocado Luquita desde que llegó a México fue cuando aquel aspirante a reportero le dijo, uy, qué guapo, dices tú, y aquel se rió coqueto. Y A entonces Luca, cuando al que te le das risa dijeron que dices, guapo. sí, ¿no te acuerdas que iba Pero, bajando a la conferencia de prensa de presentación Luca pero como que Romero guapo y no sé qué o reportero? traía buena pinta así elegante, no sé. ¿Sí fue de No, guapo? no, no, Mm. andaba como siempre, ropa de Cruz Azul y un aspirante a reportero, yo no sé si era reportero de espectáculos o de dónde, le dice, qué guapo, y dices, y el otro voltea muy coqueto y le cierra el ojo, no pues, o sea, ¿qué jugadores traes al fútbol mexicano? Mm. Obi En fin, pero se bueno, tiene que ir. Digo, haciendo como un recuento y no por el error que tuvo bueno, en la copita esta, en la Intercontinental. pero Es, es un lo que pasa es tipo que ya que es está así, pasando o con sea, de pronto frecuencia. te mata en un momento importante. Ese tipo de futbolistas ya cumplieron un ciclo y se tendrían que. Bueno, hasta pensé que Rotondi, ¿eh, Rafa? O sea, Ah, o no sea, me sé. refiero, sí Bueno, te sigue dando, pero creo que con Cruz Azul ya cumplió un ciclo. ¿Crees que no se quiere ir al América? a ver, si yo fuera el Toluca iba por Rivero. También. Pues que a Rivero lo puedes poner hasta de Sí, portero si un día no le gusta ni Luis donde sea García te ni Hugo cumple. Sí, González. pero en fin, ¿qué otro? Bueno, lo de los boletos sigue siendo un caos. Lo de los boletos para Portugal quedó realmente con muchas situaciones de sospecha que me imagino que incluso en un país con un gobierno serio hubiera intervenido y hubiera preguntado, a ver, hazme una auditoría desde quién entregó los boletos hasta por qué entregó los boletos. O sea, esto, ojo, aquí terminaron estercolando a Banorte, terminaron estercolando al Estadio Azteca, terminaron estercolando a a quien estuviera al frente de la boletera. O sea, es gente que debes de auditar, que debes pero pues ¿quién lo va a hacer? En México, dime quién lo va a hacer. Puedes ir a la Profeco y quejarte, pero la forma en la que fue manejada esa venta de boletos, que bueno, supuestamente ya están agotados, es totalmente lamentable. ¿Qué va a pasar? Que muchos de los boletos, lo que ya hemos platicado que ocurre en Estados Unidos, se dice boletaje agotado. Pero de repente, días antes del partido, aparecen todos los boletos. ¿Cuántos quiere, joven? Aquí están. Y como en México, recordemos que la reventa prácticamente se hace de manera indiscriminada, eh, sabe Dios qué No, va a pero pasar. ahora Además, los recuerden algo, revendedores sí necesitan tener lana, ¿no? Porque, o sea, aunque lo revendas, el boleto está muy caro, Rafa. Si ya lo compraron. pero a ver, Eli, lo que pasa es que no son comerciantes Bueno, aislados. sí, es cierto. Hay una Es cabeza una que se organización encarga de de hacer. revendedores. Exactamente. Yo me acuerdo cuando estaba en Guadalajara, en el periódico Público, hicimos una investigación en la final de Chivas Necaxa, porque de repente ya no hay boletos. Entonces, uno de los reporteros, Martín de la Paz, le dije, métete de revendedor, métete, bla, bla, bla. Y al final descubrimos que los boletos pasaban por el ayuntamiento de Guadalajara e iban a los revendedores.
dices tú, caray, O sea, caray. todos Él llegó a estaban comprar coludidos boletos. para los revendedores. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú crees que en el de México-Portugal no van a estar? Y lo triste es que la gente, la que quiere ver fútbol, la que quiere ver a Cristiano Ronaldo, porque ha estado a lo largo de su carrera siguiéndolo, no va a ir. O sea, van a ir un montón de influencers, un montón de personas que ni siquiera entienden de fútbol y que, pero eso sí, a tomarse sus selfies. Son capaces de tomarse la selfie y salirse del estadio. Sí Así. había Es, es, posibilidad, a es ver, los triste. boletos que Es yo, triste. porque yo entré para tratar de comprar, estabas muy lejos, o sea, los boletos más caros eran de 2,500 y eran la parte alta del estadio. No había en disposición de venta los más cercanos, ni siquiera porque te daban como por zonas, No, ¿no? Entonces yo no sé si fue como ¿qué puede ser? Que son como por filtros que primero venden lo de arriba, después va a venir más no, no, cerca, no. pero la mayoría Eh, de eh, eh, los asientos importantes o asientos donde veas mucho mejor, pues no se va para el público en general, Rafa, lo sabemos, ¿no? no, y recordemos que el primer filtro era, que no se lo van a decir nadie más, el primer filtro era los empleados de Banorte. Ese era el primer Ellos filtro. tenían El prioridad. segundo Ujú. filtro, claro, el segundo filtro era los que tenían la tarjeta más matona del banco, no sé cómo sea, ni no tengo ni idea, pero esos, la tarjeta más matona, esa que La Mega con Plus, la que puedes ir a Platinum, creo que es comprar la un yate. Platinum de Banorte. O sea, esa con la que llegas y le dices a Salinas Pliego, te compro tu yate para que te libres de todos los fraudes fiscales que has hecho. Esa tarjeta, esas tenían las prioridades de comprar los boletos que quisieran. Ya después empezaba, ahora sí los pelagatos, ¿no? Los que tienen la tarjetita donde les depositan la nómina y ese Sí, tipo de cosas, gente que no tiene el poder adquisitivo brutal, que pues esos no van a conseguir boletos jamás, ¿no? sí, yo me sentí de ese grupo. No está mal, digo, yo igual, la, de la de Mujer Banorte ahí, de la del ahorrito. Pero solo te daban opción de unos cuantos boletitos, o creo que podías comprar 2 o 3, sí, dependiendo de la tarjeta. Al final no pude porque colapsó la página y después ya no le di seguimiento, pero más o menos Ahora, así va a estar, más o menos así está lo del mundial, ¿no? Claro, a otros precios, no, 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 o sea, con un cero más o como dos, con 3 ceros pero más. Ujú. yo no conozco Banorte, no tengo, vamos, capacidad como para enjuiciar o criticar si es qué tan formal, seria sea. Lo que tengo entendido es que es un muy buen banco, pero por eso los primeros preocupados es Banorte. O sea, ellos deben de decir, hey, o sea, ¿en qué quedamos, no? Nosotros administrábamos el boletaje del partido y ahora. O sea, las sospechas van sobre ellos también. Y que bueno, pues en el Estadio Azteca, pues ya sabemos que también pasa lo mismo. O sea, y lo digo porque en aquella final de América Cruz Azul, yo terminé comprando el boleto que me costó $100 y tuve que entrar por la puerta de salida. Le digo, oye, pero ¿por dónde entro? O sea, no me dieron boleto. Me dijeron, véngase para acá, joven. A ver, ¿ahí cabe por esa puertita? Pues creo que sí. Pues ahí me metí. ¿Y dónde me siento? Donde pueda, ya está adentro. O sea, ¿Y si encontraste imagínate, dónde sentarte? imagínate el tráfico. Sí, no, o sea, lo que pasa es que ya en una rebatinga de una final ahí te acomodas, pero el problema es que estaba entre el público, entre la raza y con la computadora en las manos y volando cerveza, ya te imaginarás, y lloviendo. Entonces, fue maravilloso. Son de esas experiencias que uno le da gracias al fútbol, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿algún otro tema? Creo que ya. Bueno, la estatua de Messi que seguramente Cristiano Ronaldo contrató al escultor para que le hiciera, pues todo lo que provocó, ¿no? Y que a mí si la ves de lejos y de espaldas, a lo mejor se parece, pero nada más. Yo sí dije, no, Cristiano Ronaldo contrató al escultor para que le diera en la torre, como recuerda que Cristiano Ronaldo en su propia estatua lo ridiculizaron Sí, prácticamente. estaba. Digo, con respeto a los artistas, ¿no? Que hacen ese tipo de esculturas, pues sí no se parecen. O sea, debería tener como un poquito más ahí el airecillo de Messi. Lo mismo pasó con Cristiano, ¿no? Y seguramente ha pasado con un montón, Rafa.
que te hacen tu Ah, escultura no, y vas y claro. como que, uy, gracias. Sí, y normalmente se les pregunta o se les pide la opinión, por ejemplo, en el Museo de Cera, acá en Hollywood, le preguntan claro, si está con vida, ¿no? Si no está con vida, pues ni modo que con la ouija. Le preguntan, se parece y tiene derecho a opinar, sí, no, vamos, dale o no, ponle un poquito más, ¿sabes qué? Eh, no me desgracies tanto, ¿A ti te pero pues gustaría que te hicieran acá una no. escultura? No, pues no sé si les alcancen las llaves, entonces no creo que sería una Eh, estatua así de no chiquititita. creo. ¿A ti te gustaría que te hicieran por lo menos un busto ahí en Pachuca? Yo ya soy una escultura, pero no, estoy bien. Hay un busto ahí en el estadio Ay, de ay, un ay, ay, aficionado que era muy, emblemático, que le decían el Frutas. ¿Sí lo has visto, no? ¿En el estadio o no? Sí, Hay una sí, sí, parte sí, ahí que sí. está, yo podría estar ahí al ladito, muy chiquito, pero si no me dejan ni entrar ni lona y de food, Raf. Que todo parece, por cierto, En fin, que todo parece que era un malentendido. O sea, yo un puedo ir y hacer malentendido. mi chamba sin ningún tipo de problema. No importa que te Ah, hable, ok. que piensen que somos amigos, aunque no lo somos, ya, o sea, puedo ir y hacer mi. Dios me No, pues, libre, es que ese es el problema, que Dios creen me. que somos amigos y mucha gente me deja de hablar, pero al parecer ya todo se aclaró. Al parecer. Bueno, pues vámonos. Tenemos podcast el próximo Sí. viernes. Ya, hay que hacer como un ¿De qué recuento de vamos a los años, hablar? ¿no? Como lo mejor, lo peor, Sí, el sí, sí, oso, que sí, sí. probablemente se lo va a llevar Chicharito, pues siempre hay algo. Todo Javier. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde puso? ¿Quién fue el primero que cobró por parte de Tigres? Ya no me acuerdo quién fue el primero que cobró, pero puso el Sí, balón ahí, al igualito, igual ladito de de donde está el de horrible. ¿Quién fue el Chicharito. primero que Entonces, cobró? ya no me acuerdo quién fue. Corriarán, Bruneta. No me acuerdo, pero Bueno, de ese hecho, que haya estaba viendo sido. así O el sea, partido en familia y dicen, igual que el Chicharito. sí, Sí pues lo cobró muy mal, pero fue uno de los titulares. Sí, sí, ahorita me acuerdo. sí, sí. Ibáñez, Nico Ibáñez, sí, Nico sí. Ibáñez. Gracias Nico por Ibáñez, sí. Sí, que otro que resultó un fraude en iba a Tigres, ser ¿eh? un golazo, ¿no? Esa que intenta ahí como de media tijera iba a ser Ay, un súper iba. golazo. Cuando lo iba a cobrar Rafa, yo ya le he visto fallar penales en Tigres y también en Pachuca. Dije, a ver si no la falla, pero sí le pegó muy mal, ¿no? Tan mal como el Chicharito. Sí, 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 igualito. En fin, bueno, recomendación Mi musical. recomendación ¿Tienes musical tú? es de Bad Bunny, del Conejito Malo, de Benito, que anda de gira por México. Ahí intenté igual un tema de buscar boletos, no encontré, creo que ya no hay. Están todos agotados, aunque abrió 8 fechas en México. Pero bueno, la recomendación se llama Belda. Te invito al de Rosalía aquí en Los Está de Ángeles. Rosales. Pero Rafa, me prometiste boletos de Shakira y ya Shakira acabó su tour. Entonces, pues ya para Hijo, qué. Bad Bunny con Omar Courtz se llama Belda. ¿verdad? Belda, para que la vayan a escuchar. Es perreo, Sí. pero vale la pena el perreo. Dijo Alexis Vega que él va a celebrar 5 días y luego ya se enfocaba, no va a tomar, dijo ayer, no voy a tomar vacaciones, voy a festejar 5 días y después regreso para recuperarme y seguir con mi rehabilitación porque estaba pensando en selección mexicana. En fin, bueno, yo les voy a recomendar una que se llama, me encontré a una cantante de vallenato que se llama Ana del Castillo y se llama Ojo ¿Qué es Compadre. colombiana? Colombiana, Sí, puede ser. creo que sí. O venezolana, no me acuerdo, pero vaya y busca la canción de Ojo Compadre y Ojo Comadre, porque bueno, nos escuchamos entonces el Hasta el próximo viernes. viernes. Chao. Chao.